Bienvenidos a La Verdad Oculta, bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast especial, de un podcast con un invitado que ya se convierte cada vez más en alguien asiduo por estos lares, a pesar de que está al otro lado del telón de acero. Bienvenido, Víctor, bienvenido, Caminante Rojo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mario, por tu invitación. Encantado de estar aquí, como siempre. Habíamos quedado en el anterior podcast de que si llegábamos a una cifra de likes, Ujú. la cual estábamos muy cercanos, muy cercanos, probablemente ya la hayamos superado, 150 likes, haríamos una segunda parte de nuestro dossier sobre héroes de la antigua Unión Soviética. Una Unión Soviética que, como nosotros estábamos en el otro lado, digamos, de ese telón de acero, pues se quedaron historias de héroes, historias tremendas, que no nos llegaron, lógicamente, por precisamente pues, estar en el otro bando. El otro día habíamos tocado bastantes palos. Tocamos heroínas, tocamos partisanos, tocamos diferentes tipos de héroes, incluso científicos. Y hoy nos vamos a centrar en otras temáticas, en otros ámbitos. Y tenemos uno muy especial porque además, precisamente hoy, se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Y vamos a hablar de esos héroes de la Unión Soviética, que seguro que a Franco no le gustaban mucho, pero que tuvieron algún tipo de relación con España, ya fuesen españoles o exiliados o, bueno, probablemente, pues, miembros del otro bando que se encontraba al otro lado de las trincheras en la batalla de, por ejemplo, la batalla del Ebro. Ujú. Víctor, ¿qué tenemos acerca de esto? Lo primero, bienvenido otra vez. ¿Qué tenemos acerca de esto? Porque sí que es cierto que es algo de lo que se ha hablado muy poco en España. Efectivamente, como comentas tú, tenemos hoy la segunda parte del podcast en la que nos dejamos en el tintero, como se suele decir, pues a los héroes españoles condecorados con el galardón de héroe a la Unión Soviética. Y cuando me puse a investigar encontré a dos. La lista es amplia de los españoles que, como tú dices, no le caerían muy bien a Franco, que colaboraron con la Unión Soviética, bien sea en batallas, bien sea, pues bueno, tenemos pilotos, tenemos miembros del ejército, tenemos informadores, espías, políticos, de todo tipo, ¿no? De todo y todo tipo de perfiles, pero he encontrado únicamente a dos héroes de la Unión Soviética españoles. El primero de ellos es Rubén Ruiz Ibarruri, perdón, y el hijo de la Pasionaria, la famosa dirigente española del Partido Comunista, y que falleció en Stalingrado en 1942, en septiembre del 42, pues al poco de comenzar la batalla, ¿no? Los cruentos combates y los duros combates, mejor dicho, por esa ciudad. Eh, Es curioso, se me viene a la mente la posibilidad de que en el frente ruso, en la Segunda Guerra Mundial, eh, combatieran de un lado y del otro eh, españoles. Unos en la División Azul y otros, pues, como estás comentando tú, este chico, el hijo de la pasionaria, eh, joder, ¿a cuántos kilómetros habla? O sea, ¿qué probabilidad hay de que se encuentren en el mismo frente de una guerra mundial, que además España no está directamente involucrada, gente en los dos bandos? Me parece realmente apasionante y curioso. Sí, 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 para que veas cómo estaba dividida, ¿no? En ese aspecto la población después del reciente conflicto de la guerra civil. Y claro, este hijo, Rubén Ruiz, hijo de Dolores Ibarruri, una de las máximas dirigentes del Partido Comunista Español, murió muy joven, como decía, en la batalla de Stalingrado, a los 22 años. Aunque murió en el 42, le dieron, como hemos visto en el anterior podcast, a título póstumo, esta insignia, ¿no? Fue en el 56, si no me equivoco, sí, en el 56 cuando ya le entregaron esta insignia. Eh, Mm. el otro que tenemos es Ramón Mercader, que para los que no lo conozcan fue ni más ni menos el encargado de asesinar a León Trotsky en México en 1940 por orden directa de Stalin.
acabó en la cárcel. Bueno, Un- para el que no sepa la historia, sí, dime. todo un héroe para Stalin, desde luego. Claro. Claro, hay que tener en cuenta de dónde veníamos, ¿no? Un Trotsky que era, digamos, cuando fallece Lenin, el Partido Comunista, digamos, que tiene dos grandes pilares, Trotsky y Stalin. Ya sabemos Ujú. quién ganó esa pugna por el poder en la Unión Soviética. Y el otro Trotsky se vio obligado, pues, a exiliarse, en este caso, como comentarás tú, a México, ¿no? Efectivamente, ahí estuvo, bueno, estuvo exiliado Trotsky, manteniendo sus actividades, pues en contra de Stalin, siendo crítico, y pues eso, pues obviamente no le gustó a Stalin y, y lo intentaron asesinar en varias ocasiones. Varias operaciones fueron las que llevaron a cabo, entre las cuales Ramón Mercader, si no me equivoco, participó en dos, bueno, en una no satisfactoria y la segunda sí. Llegaron incluso a asaltarle, bueno, con un comando, ¿no? Lo que pasa es que la seguridad repelió a los asaltantes, la seguridad de Trotsky me refiero. Y la vez que acabó con él fue con el famoso picayelos o piolet, ¿no? Pues, para el que no lo sepa, es una herramienta así, es un palo con un pincho, ¿no? Mm. Y se lo clavó en la cabeza y dejándole fuertemente aturdido, aunque se defendió como pudo Trotsky y logró retener a Mercader hasta que llegara a su seguridad privada. Trotsky moriría días después en el hospital, no murió en ese mismo momento. Pero fue un proceso muy largo en el que Ramón Mercader pues, se inició, se acercó a los círculos cercanos y fue sobrepasando esos círculos de seguridad que tenía Trotsky hasta que se hizo amigo, pues, no íntimo, pero sí amigo muy cercano de él, ¿no? Para que la gente lo tenga en cuenta, joder, es una persona que tenía mucha seguridad y al fin y al cabo estaba compartiendo tiempo con él en la misma sala, ¿no? Mm. Tranquilamente, se había hecho pasar por un amigo. Mm. A Ramón Mercader lo detuvieron, pues bueno, como he comentado, pues Trotsky pegó unos gritos de alerta, le medio retuvo, llegó la seguridad. De hecho, Ramón Mercader luego en entrevistas en el futuro diría que nunca, bueno, que hasta el final de sus días los gritos de dolor que, pues, que salían de la boca de Trotsky agonizando, pues no se le fueron, lo recordaba, ¿no? Hasta el final de sus días. Qué terrible, ¿no? Sí, sí, como que le persiguieron en sus sueños, en su día a día. Él pasó varios años, varias décadas, si no me equivoco, 20 años, llegó a pasar un poquito más en la cárcel de Mm. México, hasta que, bueno, pues al final pues, murió en la Unión Soviética y fue ahí cuando en secreto, en los años 60, le otorgaron pues, el título de héroe de la Unión Soviética. Me parece muy curioso eso también, que lo hemos visto en algunos héroes que les han otorgado ciertas medallas en secreto. Sí. No entiendo muy bien por qué. Quizás porque a pesar de que eran actos, digamos, pues bueno, de cierto valor para el Estado, pues que igual podrían ser un poco controvertidos. Es lo único que se me puede ocurrir, ¿no? Sí, es curioso, no sabemos por qué. A ver, tiene que ver también un poco con la forma en la que se tocó este tema, porque ellos, o sea, aunque era un agente del NKVD, Mm. según he leído, bueno, la policía secreta soviética, para el que no lo conozca, ¿no? Es como el El órgano, precursor del KGB. efectivamente, el precursor del Mm. KGB y a su vez el KGB precursor del FSB actual, Mm. ¿no? Que hay en Rusia, aunque en Mm. Bielorrusia sigue llamándose KGB. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y bueno, pues hubo, o sea, claro, él cumplió condena, se comió todos esos años y intentaron extraditarle, intentaron defenderle, pero al final, como no se podía saber, ¿no? Como era, que imagino que había cierta controversia, oye, si al final le reconocían héroe de la Unión Soviética, estaban reconociendo que lo habían mandado a asesinar a Trotsky, ¿no? Mm. Fue uno de los padres de la revolución, Trotsky. Entonces, oye, imagino que habría, estos son elucubraciones, ¿eh? Pero sí que habría ese tipo de, o sea, ese razonamiento sería el que está detrás de la voluntad de que fuera en secreto para no darle mucho bombo y platillo, aunque sí agradecerle, por otra parte,
los servicios a la Unión Soviética, ¿no? Fue en el 61 cuando se la otorgaron, ¿vale? Ya Stalin había fallecido hace años. Esa ambigüedad soviética, de la que hemos hablado también en alguna ocasión, de valorar a los, bueno, a ciertos individuos del régimen, pero tampoco demasiado. Es decir, los valoramos de forma positiva, pero también hicieron todo esto malo y por eso los matamos en muchas ocasiones y realizamos purgas y tal. Eh, es una forma curiosa también de honrar y no honrar, digamos, o de ser fieles, digamos, a unos ideales. Sí, Puedes haber hecho algo bien, pero también puedes haber hecho algo mal y por eso te hemos tenido que matar, ¿no? a ver, al final son luchas de poderes y pues que ahí llegan hasta este extremo, ¿no? También fue una época muy convulsa la de la revolución y luego pues tenemos casos como este que yo recomiendo a la gente si quiere indagar y buscar más información que le eche un vistazo porque de verdad que es apasionante cuando empiezas a tirar del hilo. Lo siguiente que tengo es, bueno, pues ya no son héroes, pero sí que son figuras importantes. Y, por ejemplo, está José Díaz Ramos. Hay varios José Díaz. Entonces, hay uno de ellos que bueno, murió en Georgia, exiliado, en el 42 y que llegó a ser secretario general del Partido Comunista de España, ¿vale? Desde el 32 al 42. Y como curiosidad, he estado leyendo que, bueno, su apellido fue muy utilizado en la República Socialista de Kazajistán, pues bueno, porque tuvo mucha fama, ¿no? Luego su conexión, pues al ser, bueno, que trabajó en Moscú pues, a favor de la Internacional Comunista, por ello, bueno, acabó muriendo en territorio soviético y pues es una figura querida, ¿no? Y otro de ellos, otra figura española importante, es un aviador, como no, José María Bravo Fernández Hermosa, que, bueno, pues fue un aviador cuando en la Guerra Civil y después se fue a Rusia, a la Unión Soviética, a volar un Polikarpov. Se desempeñó en la Segunda Guerra Mundial muy bien y aunque no recibió tampoco la condecoración de héroe de la Unión Soviética, pues sí que recibió varias medallas. Esa conexión que hablábamos en el anterior podcast de la aviación con esta facilidad, digamos, para dar ciertas medallas o ciertos méritos, que puede ser también, puede estar relacionada con esa inalcanzabilidad de lo aéreo, de esos ases, de esos pilotos, ese aura del piloto que incluso hoy en día aún persiste, incluso de pilotos comerciales. Es decir, es piloto, es comandante, es... ¿no? Como algo realmente extraordinario, como gente fuera de lo común. Y claro, por eso tenemos tantos también traidores por esa vía, por la vía aérea, ¿no? De pilotos que se cayeron en un bando enemigo, en una zona enemiga, y decidieron pasarse al otro lado. Y te comentaba fuera de cámaras que me gustaría hablar de varios de ellos, pero me gustaría acercarnos primero a la raíz de estos, digamos, antihéroes de la Unión Soviética. Primeramente héroes y luego antihéroes. Y el origen de todo, o el origen más marcado, lo tenemos en Andrei Andreyevich Blasov. Y perdona por la pronunciación, Lo has Víctor. dicho perfecto. Muy bien. Que seguro que está mal dicho. Que fue un general soviético talentosísimo que se distinguió por su lucha en la batalla de Moscú, entre el 41 y el 42 aproximadamente, donde dirigió a el 20º ejército y contribuyó decisivamente a detener el avance nazi. Stalin, por ello, lo condecoró personalmente con la Orden de la Bandera Roja. Lo ascendió a teniente general y además lo nombró héroe de la Unión Soviética el 24 de enero del 42. En ese mismo año, en el 42, en abril concretamente, comandaría el segundo ejército de choque en un intento fallido de romper el sitio de Leningrado, donde sus fuerzas, por probablemente demasiado ímpetu, fueron rodeadas. Sería capturado en julio del 42 y Blasov desertó voluntariamente, además. No, ni siquiera tuvieron que torturarle ni nada parecido, como sí pasó con otros casos.
Se unió a los nazis y comenzó a criticar el bolchevismo como traidor de su antigua patria, ¿no? Lo curioso de Blasov, que claro, era un héroe de alto rango, realmente, estamos hablando de un teniente general, es que le hicieron un encargo. Le dijeron, este hombre sabe dirigir, sabe lo que es el combate, sabe lo que es ganar en combate. Vamos a darle un encargo especial por parte de los nazis. Y es ni más ni menos que formar el Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia, conocido como KONR, ¿vale? Y también el ROA, pero bueno, lo importante es el KONR, que no es ni otra cosa que una especie de guerrilla antisistema soviético en las zonas donde los propios rusos ya habían establecido pues o gobiernos títeres o simplemente los tenían tomados, zonas que ya tenían tomadas, pues podrían ser, pues yo qué sé, Georgia, la zona de Serbia, bueno, diferentes zonas cercanas a la Unión Soviética que en ese momento en el frente pertenecían a la Unión Soviética. Él prometía, y era así como una especie de adalid antibolchevique, que lo que realmente buscaba, o lo que creo yo que buscaba, era hacerse con el control de Rusia en el futuro. En un hipotético caso de que los nazis hubiesen ganado la guerra, pues ser como una especie de general primero de un ejército de ocupación nazi. Y por lo tanto, pues ser una especie de regente. Sin embargo, claro, las tornas cambiarían, ya sabemos cómo acabó la guerra, sería capturado de nuevo por los soviéticos en mayo del 45, muy cerca de Praga, y fue juzgado en secreto, una vez más, en julio del 46. Fue despojado de todas sus condecoraciones y ejecutado a ahorcamiento el 1 de agosto del 46. En secreto, hablamos de nuevo, porque Blasov era un héroe de la Unión Soviética. No convenía tampoco decir que había desertado y todo lo que proclamaba tras esa deserción. Pero no fue el único. Le siguió mucha gente detrás, como Semyon Trofimovich Bykov, o Bykov, no sé cómo decirlo. Bykov, sí. Vale, Bykov era, como hablábamos antes, un piloto de la Fuerza Aérea Soviética, que se graduó en la Escuela de Aviación en el 38 y participó en la Guerra de Invierno contra Finlandia. Una guerra de invierno que, por cierto, fue muy cruenta. Se habla muy poco de la zona escandinava y de lo mal que se pasó allí con el frío. Siempre se tiende a pensar en la zona rusa y en el frente oriental, ¿no? Uh-huh. Este hombre, Bykov, durante la Gran Guerra Patria, durante esa Segunda Guerra Mundial, voló en 50 misiones de combate, destruyendo numerosos objetivos nazis en el frente, principalmente de Stalingrado. Por su valentía, fue condecorado como héroe de la Unión Soviética el 22 de febrero del 43, recibiendo la Estrella de Oro. Y el 10 de diciembre, ya ves que unos meses más tarde, como hemos hablado en muchas ocasiones, que incluso algunos han sido a título póstumo, el 10 de diciembre del 43 fue derribado sobre territorio ocupado, herido y capturado. Y en lugar de resistir, Bykov, igual que Blasov, se ofreció a los alemanes, revelando detalles sobre bases aéreas soviéticas y reclutando a otros prisioneros para volar en la Luftwaffe. Es decir, hubo realmente un trasvase de pilotos y de tripulaciones desde el bando soviético al bando nazi. No podemos tampoco ceñirnos a la idea de que simplemente fueron facilitadores de información o agentes de inteligencia. Es decir, tomaron parte en operativos, que es lo que me parece a mí más curioso, no sé cómo lo ves tú. De decir, te has pasado a nuestro bando, te damos un avión, que hostia, puede ser incluso hasta peligroso. Tras ese ofrecimiento y tras servir brevemente, Bykov sería ascendido a mayor en la ROA, en ese operativo aéreo de desertores, participando en misiones contra sus antiguos camaradas. Y de hecho, más tarde, ya con la guerra en ciernes, intentaría desertar de nuevo al bando estadounidense en el 45, ofreciendo sus servicios como piloto experto, pero fue extraditado a la URSS. Eso no se lo esperaba en septiembre de ese año.
Por lo tanto, sería juzgado el 25 de julio del 46, despojado de su título y ejecutado por fusilamiento el 29 de noviembre del 46. Un fusilamiento que además se consideraba, bueno, digamos que más deshonroso que el ahorcamiento. Su traición, para los historiadores, se considera una de las más estúpidas de la historia, porque fue principalmente impulsada por su ambición personal, por querer ascender, y la creencia errónea en una hipotética victoria nazi, una victoria nazi que ya cuando deserta él a finales del 43 se empezaba a más que complicar. Otro de esos antihéroes, y con este voy a terminar, porque Maltsev lo comentamos en el anterior podcast, era Bronislaw Władysławowicz. Este era de origen polaco. Ajá. Se uniría a la Fuerza Aérea Soviética en el 32, demostrando habilidades excepcionales. Es decir, este era muy bueno, era un piloto muy bueno. En la Gran Guerra Patria, en la Segunda Guerra Mundial, volarían más de 100 misiones, que es una locura, bombardeando posiciones nazis con una precisión muy, muy buena. Tenía un gran grado de precisión. Por su heroísmo en operaciones sobre el Donbass, curiosamente, sería nombrado héroe de la Unión Soviética el 19 de agosto del 44. 19 de agosto del 44. El 26 de noviembre de ese mismo año, su avión sería derribado sobre Polonia, sobre la Polonia ocupada. Sería capturado ileso, se rindió sin apenas resistir y colaboró inmediatamente con los alemanes, proporcionando inteligencia sobre rutas aéreas soviéticas. Es decir, este sí que ya sirvió más pues como un oficial de inteligencia, realmente, como un espía. Es decir, estamos volando de aquí, del punto A al punto B, para suministrar armas, para suministrar soldados. Podéis interceptar por aquí unas cuantas rutas aéreas. Sería ascendido al capitán de la Luftwaffe, que no está nada mal, ¿eh? Y comandó una escuadrilla de asalto y se dice que cometió, bueno, probablemente crímenes de guerra, porque agredió, se sabe que hay testimonios de que agredía físicamente a los prisioneros soviéticos para forzar deserciones. Algo que estaba completamente prohibido en esos manuales sobre la guerra, bueno, que al final sabemos que nunca se llevan a cabo y nunca se siguen. En el 45 huiría a la zona soviética de Alemania con documentos falsos. Creía que no iban a pillar. Pero fue arrestado por el NKVD, ese precursor del KGB, al encontrar, lo hablamos otro día, su estrella de oro oculta, de héroe de la Unión Soviética. Sería juzgado, curiosamente, junto a Bykov, el mismo día, el 25 de julio de 46, y condenado por traición, despojado de sus honores y ejecutado por fusilamiento también el 29 de noviembre. Su caso, lo curioso de él, es que destaca la dureza soviética hacia los traidores voluntarios, a pesar de tener un origen étnico mixto, porque él era polaco, bueno, podría considerarse soviético en ese momento, pero bueno, que era polaco y aún así consideraron que era una deserción a la patria y que merecía la pena máxima. En un régimen precisamente que alude tanto a ese heroísmo del proletariado, del soviet, del soldado soviet, cómo eran castigados, ¿no? Estos hombres que al final, pues en muchas ocasiones, pues yo creo que se buscaban la vida para sobrevivir, no era otra cosa, ¿no? Sí, no, suele pasar, vamos, no soy experto en el tema, pero esas deserciones y gente que a lo mejor era la imagen y la gloria y luego pasa a ser denostado, pues te indica cómo cambian los tiempos, cómo cambian también las actitudes de la gente y cómo se les trata también y qué decisiones van tomando cada uno. ¿Sí? Y tenemos un tercer bloque que tocar. Sí, y efectivamente, yo había traído... Que es un poco todo lo que nos quedó el otro día. Un poco nos quedaron cositas, detalles, digamos, flecos de diferentes secciones. Y hay una en concreto que además está bastante pues de moda, yo creo, en YouTube, que son los cosmonautas, todo lo relativo a esa carrera espacial soviética, ¿no? Sí, a ver, cosmonautas casi todos fueron condecorados
como héroe de la Unión Soviética. Y porque ya el hecho de, pues no sé, de subir ahí, de jugarte la vida por tu país, por lo demás, pues te hacía merecedor de eso. Y además los cosmonautas pues tienen ese toque de también que está muy ligado a lo militar, ¿no? Es como una mezcla de militar, civil, conocimiento científico y demás. Entonces, pues por lo que he leído, casi todos los cosmonautas fueron condecorados, los soviéticos, me refiero, con este galardón, ¿vale? Bueno, y no solo los cosmonautas, hablábamos, aparte de Gagarin, que hablábamos, si no me equivoco, en el anterior podcast, si no, pues lo menciono aquí, también hablamos de Sergei Korolev, que fue el diseñador, ¿no? De todo esto de la Soyuz o de la nave Vostok. Pero un Gagarin que, por cierto, cayó en desgracia. claro, sí, de hecho antes cuando estabas mencionando eso, no es exactamente lo mismo, no es que el caso de Gagarin no es que desertara o no, que eso sí que es una traición grande, sino que luego acabó cayendo en desgracia. Mm. Bueno, se dice que él tenía un carácter fuerte y pues había tenido ciertos choques con algunos dirigentes del Partido Comunista. Pero claro, una figura como la de Gagarin, es que probablemente la figura de Gagarin sea incluso superior a la de Armstrong en Estados Unidos. O sea, sí, y eso que fue el primer hombre que pisó la Luna. Pero Gagarin es como, digamos, el buque insignia, la punta de flecha de los cosmonautas y de esa carrera espacial, ¿no? Soviética. Entonces, sí, que una figura tan la primera importante... persona, perdona, no, es que fue la primera persona Sí. en el cosmos, claro, y se anunció a bombo y platillo y se supone Claro. que en la carrera espacial que mencionabas antes era como un logro, ¿no? de los soviéticos por delante de Estados Unidos. Sí, de hecho, cuando ponen a Gagarin en el espacio, los Estados Unidos se ponen muy, muy nerviosos. Sí. Muy, muy nerviosos porque ellos tenían que hacer algún tipo de esfuerzo para superar a la Unión Soviética en algo. No sabían en qué. Se plantearon en ese momento incluso poner el hombre en Marte. Porque no veían muy claro llegar a la Luna antes que los soviéticos. Imagínate. Ya ves. Luego, pues como sabemos todos, pues efectivamente, o parece ser, que claro que esto hay que ponerlo siempre en cuarentena, porque va a llegar cierta gente que te diga que no llegaron. Y todo podría ser, y todo podría ser. Sí. Recordemos que en esos mismos años falleció un presidente de los Estados Unidos, asesinaron a un presidente de los Estados Unidos, a John Fitzgerald Kennedy, y aún no sabemos a ciencia cierta qué pasó. Ahora parece que más o menos ya podemos entrever lo que realmente pasó y que eso fue una conspiración a gran escala. Por lo tanto, que la llegada a la Luna hubiese sido un plato de televisión tampoco me parece demasiado descabellado. Sobre todo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? De la verdad oculta que hay detrás de... Sí, pero que esto es lo bonito también de la historia, que es que a veces nos da... nos va dando cada vez más pinceladas hacia la parte más, lo que parecía la parte más conspiranoica de una historia. Sí. Al final nos va dando pequeñas pinceladas hacia ese lado. Y todo apunta a que John Fitzgerald Kennedy fue una gran conspiración de diferentes estratos de poder de la sociedad estadounidense, en las que intervino pues la CIA para acabar con su propio presidente. Las cosas como son. O sea, y nos ceñimos simplemente a los documentos oficiales que se han desclasificado, que no son muchos precisamente. O sea, son muchos, pero de valor, de alto valor, muy, muy poquitos. Se me viene a la cabeza, mira, una historia muy curiosa que si te parece te cuento. En los años 50, a finales de los 50, los estadounidenses, bueno, estaban en esta histeria colectiva de la guerra entre bandos, entre los soviéticos y el bando occidental. Y claro, el espionaje estaba en su punto, yo creo, más alto. Y se inventaban cosas terribles, realmente, porque esto era terrible. Decidieron poner en marcha una operación que se llamaba Gatito Acústico, Acoustic Kitty. Que me suena algo. que es muy curiosa, la he contado recientemente además. Que es que, bueno, ellos tenían sospechas de que los soviéticos se reunían en parques. Muy soviético también el reunirse en parques. Le faltaba el tablero de ajedrez, pero se reunían en parques
estadounidenses, de ciudades estadounidenses, para intercambiar información pues, de espionaje. Y a los estadounidenses se les ocurrió, bueno, el primer problema que tenían era que necesitaban escuchar esas conversaciones de alguna manera. Y dijeron, va, ¿cómo podemos hacer esto? Nada, de poner micrófonos en el parque no, porque se pueden ver, tal, no sé qué. Bueno, llegaron a la conclusión, que no sé quién llegó a esa conclusión, de que lo más inteligente podría ser meterle a un gatito, un micrófono en el canal auditivo, que por cierto los dejaban sordos de un lado. Ostras. Los dejaban sordos de un lado, le metían un micrófono en el canal auditivo, pasaban una especie de cableado por todo su cuerpo, de tal forma que tenían, digamos, pues una especie de procesador o de chip, digamos, que iba grabando en el interior de su caja torácica, y en la cola tenía la antena que transmitía a pues esa típica furgoneta de color blanco que hemos visto en tantas películas, donde hay allí tres espías estadounidenses allí con gabardina, pues escuchando lo que decían. 20 millones de dólares invertidos en esta operación. 20 millones de dólares no de hoy en día, sino de la época. Estamos hablando de que probablemente pues, puedan acercarse a los 150, 200 millones de dólares actuales. Invertidos en simplemente ponerle un equipo de grabación a un gato y que el gato se acerque a los espías soviéticos a escuchar lo que decían. Se plantearon diversos problemas en esta operación. Problemas que no sé cómo no vieron de inicio. Lo primero, ¿cómo controlas un gato? No sé si has tenido un gato o has tenido contacto con gatos así de forma habitual, pero los gatos es la cosa más impredecible que hay en el mundo. Sí. Aunque sea tuyo, quiero decir. Es difícil de adiestrar, digamos. Por no decir imposible. O sea, un gato le vas a tocar y se va. Y luego no le haces ni caso y viene a que le toques. Y cuando empieces a tocarle se va otra vez corriendo. Bueno, en fin. ¿Qué pasó? Que se dieron cuenta de que el gato obedecía más a sus instintos naturales. Pues comer, buscar gatitas, que a la operación en sí, a la operatividad de la casuística. Entonces, pues claro, el gato pues, se iba donde quería, en las primeras pruebas. ¿Qué hicieron? Le hicieron una especie de lobotomía al gato. Ostras. Para inhibirle los deseos. Concretamente, sobre todo el de comer. El que más problema tenía era el apetito. Porque bueno, el gato siempre busca lo que comer. Aunque sea de forma inconsciente y haya comido mucho, pero él siempre va oliendo y siempre va guiándose un poco por la comida. Pues les hicieron una especie de lobotomía a los sujetos para inhibirles esos deseos o esas necesidades. ¿Qué pasó? Que cuando creían que tenían todo controlado y medido y decían, va, ahora el gato está perfectamente adiestrado y no se va a distraer ni nada, dijeron, vamos a ponerlo en práctica el tema. Y efectivamente, iniciaron una operación en Washington DC, en un parque, donde sabían que había espías soviéticos y sabían quiénes eran exactamente y cuándo se reunían y tal. Y soltaron al gatito. Se pusieron a un lado de una calle, ¿vale? Soltaron al gatito, tal. El gatito empezó a cruzar, tal, así la calle. El parque estaba aquí. ¿Qué pasó? Que vino un taxi y se llevó por delante al gato. El gato falleció, lógicamente. Vaya tela. Por lo tanto, todo el trabajo de meses y el dinero invertido se perdió en cuestión de 5 segundos. Por supuesto, el gato ni captó nada, ni... De hecho, cuando ofrecieron el primer informe a la CIA sobre este operativo, dijeron fuera, olvidaros. Pero vaya tela. A lo que iba, esa paranoia total por ganar al otro. Sí, que probablemente en parte Gagarin también fue víctima de ello. Víctima también de un éxito que se me entienda bien. Oye, está muy bien llegar al espacio y sobrevivir, claro. Pero también pasas a ser el que llegó al espacio, el único que llegó al espacio, el único hombre en la Tierra. Estábamos hablando de que no solo
era el único de la Unión Soviética, el único de Norteamérica. El único. Yuri Gagarin lo conocen en España, nuestros Sí. padres se acuerdan de cuando llegó. Entonces, es como un hito total. Y claro, es un hito, aparte de que tenía ciertos problemas de alcoholismo, con un carácter bastante fuerte. Poco a poco lo fueron soterrando en un Ujú. régimen que no toleraba la disidencia bajo ningún concepto. Y es una figura de la que se habla muy poco. Yo creo que incluso porque quedó enterrada, porque los propios soviéticos la fueron enterrando con el tiempo. Y que, joder, es que es muy importante. Cuando hablamos del primer hombre que llegó a la Luna, que pisó la Luna, también debemos hablar del primero que llegó al espacio, que es un hito total, ¿no? de la humanidad. Y al final, por lo que he leído en algunas crónicas, todo esto, claro, lo utilizaron lógicamente con fines propagandísticos, aparte de, bueno, pues para unir a la nación, para demostrar el poderío que tenía la Unión Soviética en todo el mundo, en este campo, en esta esfera. Y eso también, pues supongo que a la psicología humana, pues que te utilicen, vale, eres héroe, pero es que desde entonces te están utilizando prácticamente como una mascota, pongámoslo entre comillas, ¿no? Una Mm. mascota que va a dar una charla aquí, otra aquí, otra aquí, que tiene que cumplir este compromiso, el otro, el otro. Entonces quizá pues acabaría también esa parte de tantos focos, ¿no? Tanto todo lo mediático, El- acabaría con él. O sea, Le pasó digo, algo similar también, no sé si lo recuerdas, si te viene a la mente, con Bobby Fischer. sí, Bobby Fischer, lo que pasa es que era Sí que es un cierto que él distinto, era un cuadro tenía, distinto. tenía ciertas conexiones con los soviéticos, con el comunismo precisamente. Entonces, Sí, le pues bueno. acusaron de eso, pero porque él era, bueno, él era de familia judía, para el que no lo conozca, es uno de los grandes maestros de ajedrez más importantes que ha dado la historia por su espontaneidad, por su capacidad para generar nuevas variantes, ataques, defensas, su capacidad de estudio, y acabó repudiado viviendo en Islandia, prácticamente exiliado de Estados Unidos, Mm. porque, pues eso, acabó, pues como tú dices, coqueteando con los soviéticos él, a su vez también repudiando el capitalismo y, bueno, no solo el capitalismo, sino a Estados Unidos, ¿no? Y a los grandes poderes de Estados Unidos o el que fuera que le dio el poder en aquel momento. Es que no recuerdo de quién era contemporáneo, si de Kasparov o de Karpov. Ahora mismo no lo De, recuerdo. de ambos, sí. O sea, bueno, Karpov es un poco más mayor que Kasparov, Mm. pero Fischer jugó hasta el final de sus días. Hombre, se retiró ya luego, pero sí que siguió jugando hasta en plataformas online. De hecho, hay varios juegos que por la forma de jugar, él jugaba de manera anónima, pero por la forma en la que lo hizo, juegos online anónimos Ah. que en la comunidad de ajedrez se cree que fueron como las últimas partidas que hizo él, pero sin desvelar su nombre porque eran partidas como muy geniales, ¿no? Muy propias de él. De, Ujú. digamos, pues que pues hacer una analogía para los que no sean fanáticos del ajedrez, pues tú ves a jugadores de cualquier otro deporte, de fútbol, de baloncesto, de vóley, de no sé, ¿no? O luchadores que tienen un toque especial, un don especial y que Mm. destacan por alguna razón por encima de los demás, pues Fischer era el caso, porque Kasparov quizá era muy fuerte en sus cálculos, muy potente, Karpov también muy... Muy Karpov quizá, soviético. claro, muy soviético, mucha escuela soviética con un montón de volúmenes, mucha gente, Mm. pues ayudándole detrás, estudiándose todas las jugadas y Fischer era más como un chispazo, de repente una chispa de genialidad, te hacía pues una partida que a nadie se le podría imaginar, ¿no? Nadie Y se una, podría imaginar. una pregunta, tú que estás un poquito más puesto en este mundo del ajedrez, porque nos vienen a la cabeza esos nombres. Puede ser también por esa importancia que se les daba en la Guerra Fría. Pero, ¿cuáles son los grandes del ajedrez? Por curiosidad, que yo nunca lo sé. Porque sí que se habla mucho de Fischer, de Kasparov, de Karpov, o Ujú. joder, ¿cómo se llama este? El que es noruego o sueco ahora. Joder, Magnus Carlsen.
Carlsen, joder. ¿Cuáles serían ese Olimpo que, pues igual que hablamos pues de fútbol, Pelé, Maradona, Messi, Cristiano, Beckenbauer, Sí. en el ajedrez, ¿qué nombres nos podrías decir tú? Pues, a ver, obviamente Karpov, Kasparov, tenemos también a Spassky, Mm, por ejemplo, que Spassky fue, bueno, quien se peleó precisamente con Bobby Fischer, ¿no? mm, Por el título mundial, y Mikhail Tal, por ejemplo. Esos serían los que te podría decir, yo que me mm, acuerde más o menos que he seguido, pero hay muchísimos. Esos son los soviéticos, mm. diría. Luego ya pues, rusos nuevos, Valery Kramnik, tenemos también Yam Nepomniachtchi y, bueno, Entiendo que esta gente en Rusia hoy en día aún siguen siendo figuras eminentes, ¿no? Para la sociedad, ¿o no? bueno, pues fíjate, Kasparov, mm, realmente ahora en la sociedad actual, pues Kasparov es, digamos, se fue a vivir a Estados Unidos y en cierto modo pues ha sido repudiado porque montó un movimiento político opositor contra Mm, el gobierno actual. Y sin mm. embargo, pues Karpov pues sí que siguió viviendo en Rusia y yo de hecho tuve el placer, o no sé cómo decirlo, más que el placer o la casualidad de encontrarme con él en Moscú una vez y tengo una foto con él y con Jan Nepomniachtchi también en el Museo del Ajedrez que le vi jugar una partida simultánea. Qué bueno. Pero, ¿por qué no? Nos hemos ido un poco, pero No, ¿por qué bueno, era esto? a, Por lo a- de Bobby Fischer, sí, por lo de... a Sí, ver, al final perdón. estas figuras que de Sí, alguna manera han caído en desgracia en alguno de los dos bloques. Tú, sí, 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 lógicamente, sí. conoces un poquito más el soviético Sí, pues que yo. Y que siempre, pues, igual que Gagarin, pues ese Bobby Fischer, pues a mí me venía a la mente pues, como también una de esas figuras también muy importantes para la sociedad estadounidense. sí, Porque además claro. es que era un momento de confrontación, de queremos ganar a los soviéticos en ajedrez, que es su juego, Sí. ¿no? Claro, hombre, los soviéticos, pues es que igual, competían, los dos bloques competían en todo. Estábamos hablando Mm, de los cosmonautas, pues, y la carrera espacial, pues la carrera por el ajedrez que tomó mucha fama mundial en aquella época, precisamente porque es como la guerra de intelectos. Vamos a ver quién prepara mejor a sus nuevas generaciones, ¿no? A los jóvenes, a sus deportistas intelectuales. Y Pero las, yo creo que el perfecto ejemplo gráfico de eso, de esa guerra, es la película de Rocky 4, Sí, ¿no? claro, llegó a las pantallas en muchas formas y Rocky es una de ellas, sí. Es como, además es que el ideal ese soviético de Iván Drago Ujú. con Stallone, que además, bueno, un Stallone que en mi opinión está muy infravalorado porque las películas de Rocky han salido todas de su mente y es una de las sagas a mí me parece una saga muy bonita además. Me Sí. parece con unos valores y, bueno, no sé, A mí me gusta intrínsecos más del deporte. Acorralado, perdón, no, Acorralado me gusta, la 1 me gustó, la primera vez que la vi, que también, aunque bueno, sale Stallone, pero bueno, es divertida. Sí, 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 Rambo, sí. vamos, Rambo. Claro, Rambo sí, 1. porque si le hablas a la gente de Acorralado, probablemente gente de una edad pues mayor, pues de 40, 50 años, probablemente sepa que Acorralado es Rambo. Sí. Pero gente más de mi edad en adelante, claro, yo me quedé bastante sorprendido cuando, joder, se hablaba, pues en el inconsciente colectivo al final quedan unas figuras, pues como la de Rocky o la de Rambo, que todos conocemos, pero no tienes por qué saber que Acorralado, y Acorralado 2 porque la Sí. segunda película de Rambo también se llama Acorralado. Luego, claro, ya le cambiaron el nombre porque decían, no, no, mucho mejor Claro, tiene más John tirón. Rambo. John Hmm. Rambo, sí. Me Hostia. gusta a mí mucho una frase que dicen creo que es la cuarta de Afganistán. Ujú. Creo que es la tercera. Cuando están rodeados, él y el coronel Trautmann, están solos en una trinchera, tal, y bueno, pues vienen ahí helicópteros a por ellos, un ejército entero, y le pregunta al coronel Trautmann a Rambo que a ver si se le ocurre algo. Y le dice Rambo, así con esa tranquilidad que tiene Stallone, dice, creo que podemos rodearlos. Me, pare- me parece magnífica esa frase, me parece increíble.
Sí, están, como se dice, esas películas muchas veces como que están encasilladas en el tema de acción y demás, pero luego tienen perlas, ¿no? Tienen Sí. algunas perlas como Yo, esta. yo creo que se infravaloran mucho también, ¿no? Eso. Porque al final la figura de Stallone ha sido muy dada también al meme y a, Mm. bueno, a la parodia, por ese problema que tiene, que además es un problema real, físico. No sé si sabes la historia. Stallone no tuerce la boca adrede, la tuerce porque cuando Sí. era pequeño, cuando era pequeño, no, cuando estaban haciendo, le utilizaron unos forceps para sacarlo del vientre de su madre en el nacimiento y facilitarlo, y le dañaron un nervio de uno de los lados de aquí de la cabeza, al parecer un nervio que pasa por aquí, y por eso tuerce la boca, porque lo tiene dañado y no puede articular bien, Ujú. simplemente. Pero bueno, claro, ha dado mucho para el meme y también pues el no saber del público general sobre ello, pues ha contribuido a ello. Mm. Hablábamos y hablábamos de los cosmonautas que nos perdemos por las ramas. Hablábamos de los cosmonautas, concretamente de Gagarin y de esos Sí. cosmonautas que consiguieron hitos en la antigua Unión Soviética. ¿Qué más te encontraste? Aparte de que, claro, que Gagarin supongo que también eclipsa todo, ¿no? Sí, Gagarin, pues no hay más que explicar, Mm, ¿no? Yo creo que lo conocen en cualquier lado, pero tenemos, como he dicho antes, pues o sea, casi todos los cosmonautas recibieron al menos una vez cuando, ¿no? Hicieron su misión espacial, la insignia, ¿no? El título de héroe de la Unión Soviética. Tenemos casos como los de la tripulación de la Soyuz 11, ujú, Georgy Dabrowski, Vladislav Volkov y Víctor Patsayev, que murieron en su entrada a la Tierra. Y aunque lograron, pues, cumplir su misión parcialmente, que fue acoplarse a la primera estación espacial, la Salyut 1, regresaron, pues, eso, sin vida y se les consideró héroes nacionales, ¿no? Luego tenemos también, tenía apuntado por aquí, uno que yo no conocía, pero es Boris Valentinovich Valinov, ujú, que también era un piloto cosmonauta y, y que fue, pues eso, notable por su valentía en situaciones críticas. ujú, Entre ellas, enfrentó una reentrada peligrosa en la Soyuz 5, que el ujú, módulo pues, se separó incorrectamente, pero sobrevivió afortunadamente y le condecoraron por ello. ujú. Y luego otros nombres quizá menos conocidos que los de Yuri Gagarin o los de la Soyuz 11, como Yuri Romanenko, aunque en el Ujú. mundo, en la esfera de la carrera especial y tal, seguro que hay gente que los conoce porque pasó más de 430 días en el espacio en múltiples misiones y, bueno, fue el primer residente de larga duración de la Estación Espacial Mir. Ujú. Y Víctor Gorbatkov, que fue dos héroes, o sea, dos veces héroe de la Unión Soviética. Ujú. Y, pues bueno, uno de esos cosmonautas que fue dos veces héroe de la Unión Soviética, que no fue el único, la lista es larga. De hecho, cuando estás intentando buscar información sobre la cantidad de cosmonautas que recibieron esta insignia, ya no solo una, sino dos, es Sí. difícil porque fueron muchos. Oye, qué curioso y qué terrible, ¿eh? El Sí, tema de los transbordadores espaciales cuando salía mal, ¿eh? sí, sí, claro. Las imágenes esas del Challenger, que quizás fue bueno, Sí, un impacto visual como poco sabido, ¿no? sí, En la historia reciente, que supongo que tú, bueno, claro, ¿tú de qué año eres? Del 88. 88, aún no habías nacido. Pero yo creo que a nuestros padres les quedó, mis padres me lo han comentado, aquella Sí, sí, sí. imagen de ese transbordador explotando en el aire. No, total. El Columbia también pasó lo mismo, ¿no? Claro, y bueno, y la Unión Soviética, es que con esto que mencionabas tú, me ha recordado a un caso bastante trágico también, que quizá la gente tenga en su memoria, en el bando soviético, fue el de Vladimir Komarov, que he buscado el nombre aquí, que es la foto típica que se ve a los generales y a los militares soviéticos mirando
un cuerpo totalmente aplastado y calcinado en una camilla, en una habitación médica, que, bueno, pues cuando reentraba en la Tierra, la nave Soyuz 1, no se le abrieron los sistemas de frenado, el paracaídas, y se estrelló directo. Y hay otros casos también en los que se les incendia, grabaciones de cómo se está incendiando la nave en una reentrada y se les oye pues los últimos momentos, ¿no? Y es realmente trágico, y eso está por ahí disponible, pues las conversaciones que tienen. Tampoco nos queda tan lejos, si te paras a pensar, lo estaba mirando, porque yo recuerdo que era pequeño, yo me acuerdo perfectamente, del Columbia. El Columbia cuando tuvo el accidente fue en 2003, que fallecieron todos, que se desintegró una entrada. Sí, sí. El Columbia, que estoy leyendo que era la misión número 27 ya, ¿eh? Claro, que empezó a operar en el 81. Hablamos de un transbordador espacial con muy bien diseñado en el 81. Tú imagínate, 81 2003. Que bueno, pasa, eso lo vemos mucho también en aviación ahora mismo militar. Pues los B2, los bombarderos B2, estos que están tan de moda, que está Estados Unidos, pues, oye, promocionándolos a tope como la leche, tienen 30 años de diseño. Llevan diseñados 30 años y fabricados en los 90. Han sido fabricados en los 90. De hecho, ya no se pueden fabricar, curiosamente. Todos los moldes y que se utilizan para fabricarlos ya los han destruido. La larga operatividad que tienen este tipo de naves, y claro, son tan delicadas, lo hablábamos creo que en el último podcast con el tema del Titán, que una simple raja, una pequeña fisura imperceptible a la vista humana, pues puede precipitar precisamente un desastre completamente. Totalmente, sí. Para que vean los espectadores, ¿no? Por qué también les daban a todos los cosmonautas el título de héroe de la Unión Soviética. Porque ya no solo porque era increíble lo que hacían, sino porque era muy peligroso, muy peligroso, ¿no? Víctor, sé que no tienes demasiado tiempo más. Efectivamente, nada. Yo quería cerrar esto, no sé cómo lo ves, lo cerramos aquí ya, simplemente con dos menciones, porque como hemos empezado, dos menciones rápidas, tenía aquí apuntado. Hacemos dos menciones. Me hablas un poco del Daguestán, que, vale. no te vas a librar, porque tengo un par de preguntillas sobre el Daguestán. Venga, genial. Y cerramos el podcast. Pues sí, genial. Nada, mencionar, como hemos hablado de héroes de la Unión Soviética españoles, también decir que, bueno, que era una práctica más o menos habitual condecorar a extranjeros, ¿vale? No solo españoles, que colaboraban pues con la Unión Soviética. En este caso tenemos un caso muy particular, valga la redundancia, como es el de Ludvík Svoboda, un general checoslovaco, comandante de las unidades checas en el frente oriental, que luchó con el ejército soviético y que luego fue presidente de Chequia. De Checoslovaquia, perdón. Que ya entonces. Es lo mismo. Para nosotros, para nuestro cerebro occidental, es lo mismo. Sí. Y fue condecorado. Y luego tenemos un espía soviético en el lejano oriente ruso, más concretamente en Japón, Richard Sorge, que era un alemán que espió pues, para el bando soviético y les avisó a la Unión Soviética de los planes que tenía Japón, y bueno, fue ejecutado, fue pillado y ejecutado pues, por sus labores de espía. Y con entiendo que ese momento en el que Japón ya pensaba también en entrar hacia la Unión Soviética. Que, por cierto, he visto un podcast recientemente tuyo y sé que quieres ir a Kamchatka. Sí, claro. Qué locura de imágenes las del tsunami de hace un par de meses o un mes y medio, ¿no? Sí. Increíble. Y aparte de que tiene no sé, una imponencia, esa tierra increíble, ¿no? Es puro volcán, son arenas volcánicas, está en una falla, o sea, en una... ¿cómo se dice? Una falla, no, una placa tectónica, ¿no? Al igual que Japón, al fin y al cabo, Sajalín, Kamchatka, digamos que al que conozca un poco, quien ubique Japón, que sepa que es la misma placa tectónica, ¿no? Solo que tirando para el norte. Y efectivamente, pues hubo un
un terremoto con su consecuente tsunami, aunque claro, como no hay tanta población, no está tan, pues, Es tan que masificado. no ha sido realmente devastador porque ha tocado zonas, por suerte, que no. Vírgenes. Sí, prácticamente, porque en Kamchatka debe haber, sí que hay núcleos poblacionales, Sí. pero les dio tiempo a escapar de la costa. De hecho, hay una imagen de una especie de pastor, no sé si la has visto. En la costa que se cae la montaña entera, ¿no? O que ¡Guau! viene la... Sí, sí. Terrible, terrible. Que de Sí, sí. hecho, él cree que está a salvo, está a cientos de. Yo creo que está a 100 metros sobre el Sí, mar, sí, sí, está al lado, tranquilamente. está al lado. Eh, y cree que está a salvo y claro, cuando empieza a llegar esa cantidad de agua con esa fuerza y tal, empieza a correr, tiene un perro, creo recordar que tiene un perro como corriendo delante y el perro también empieza a salir escopetado hacia atrás. Buah, qué tremendo, qué tremendo. Sí, Hay sí. unas historias guapísimas y muy interesantes sobre desastres naturales. Ya te había comentado que estuve en Creta hace no mucho. Que Ujú. por cierto hay un vídeo sobre ello en el canal, por si alguien quiere pasarse. Faltan varias partes, porque no me ha dado tiempo a editarlo. Pero allí lo que pasó con los minoicos es precisamente que se los reventó el volcán de Santorini, el Tera, lo que era el Tera, que era un volcán al uso. Santorini no era así, Santorini ahora mismo es una C, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, es así. Ujú, Y dentro hay agua, es todo agua, ujú, ¿vale? Y por aquí entra también el agua. Santorini no era así, Santorini era un volcán, completamente, con su cono. Pues, ¿qué pasó con el volcán de Santorini? Que sopetó y lo que hizo es que salió tanta lava y tanto material que dejó un hueco. Y al dejar el hueco, eso se hundió, ¡boom! Creando un tsunami por ese vacío en el mar. Todo el agua entró de golpe, como cuando abres el tapón de la bañera, ujú, que empieza a entrar el agua, y ujú. si vuelves a cerrar, como que se junta otra vez, pues lo mismo. Se junta otra vez y provocó un tsunami que principalmente afectó a Creta y acabó prácticamente con la civilización minoica, que ya de por sí estaba muy. Bueno, ya el propio terremoto le había tocado mucho a la zona de Creta. Y gracias a ello, pues los minoicos cayeron en desgracia y los micénicos pues empezaron a ser los predominantes en toda esa zona. Por eso te digo que hay historias guapísimas. El Krakatoa, la erupción del Krakatoa en 1800, hablo de memoria, también fue terrible. Se veían se veía, no, se oyó a casi 200 kilómetros la explosión. Entonces Madre mía. no me imagino lo que se tuvo que ver en Kamchatka en ese tiempo. Y antes de terminar, te robo un minuto solo. No, dime. eh, Dagestán. ¿Qué tal Dagestán? Pues yo encantado. Te han, Estoy. te han Sí. pegado bastante. Sí, me han pegado a recibí por todos los lados, me dieron en el hígado. Y a la cuarta que me dieron en el hígado ya le dije que parara, aunque bueno, entendamos que no, estábamos haciendo un sparring suave, ¿no? Sí. Pero sí que me gustó reencontrarme con los deportes de contacto, que aunque no he practicado mucho en mi vida, sí que hacía tiempo que no lo hacía. Y bueno, en especial MMA, que nunca lo había hecho, y me pareció muy interesante convivir con, al menos en un entrenamiento, con, bueno, pues en Dagestán, con esta gente, ¿no? Que tiene tanta fama y tanta tradición. Al final te has ido, además, a lo más mainstream ahora mismo de los deportes de contacto, ¿no? Que es las MMAs y ahora mismo, pues sí, Sí. una de las zonas donde se pone el foco, junto con Georgia, curiosamente, que Ujú. no por Topuria, sino porque están saliendo muchos campeones también Sí. georgianos. No sé si es verdad, pero creo que hay cierta dificultad para entrar en el Dagestán, o no. Verás, pues lo que es las zonas más turísticas, Mm, costeras, sí, más pobladas, sí, son, o sea, no hace falta, se entra sin permiso, quería decir. Y mm, donde hace falta permiso es en las zonas ya de montaña, que según te vas adentrando a las montañas, pues bueno, tienes como la premontaña, ¿no? mm, Por así decirlo, que serían pues subes desde la costa, ya vas viendo montes cada vez más empinados, luego tienes la montaña media y luego ya mm. tienes como adentro en las montañas, de donde son Habib, Islam Makhachev, bueno, todos estos, ¿no?
Y ahí, al igual que en Chechenia, Ingusetia y otras repúblicas, hay puestos fronterizos, a veces del FSB, otras veces pues, son militares, otras veces son gente local de ahí, policía local, pero sí, yo fui al pueblo natal del Imam Shamil y estaba lleno de policías y había controles. ¿Pero es por algo en concreto o es simplemente por tensiones pues un poco heredadas de la zona? O sea, Sí, es una mezcla de lo que has dicho. Si hubiera que definir si es por algo en concreto, sería por eso, por las tensiones de extremismo que puede haber, ¿no? te quiero decir, no hay bases militares, no También, hay... también, Ah, sí, también hay, también. sí, sí, sí. Vale, vale. Efectivamente, hay bases militares donde la gente hace la mili, ¿no? O el típico ruso, que no tiene por qué ser de Dagestán, sino que puede ser de la región, pero Sí, de otra región cercana, aledaña, y les vale, meten vale. en mitad de la montaña, son bases militares, pues o bien que hacen ejercicios en la frontera, ¿no? De cuidado de la frontera, o simplemente pues de control de las poblaciones de ahí para controlar el extremismo, porque muchas veces, claro, históricamente se han refugiado en las montañas. Ya estamos hablando desde la época de los zares, las poblaciones locales cuando luchaban en la guerra del Cáucaso, que duró 100 años, aproximadamente, pues ya se refugiaban en las montañas y entonces, pues, y a día de hoy, aunque ya se ha reducido muchísimo, no tiene nada que ver con hace unos años, ¿no? Que la gente no nos malinterprete, pero sigue habiendo algunos Lo, reductos. lo vi bastante, de hecho en tu vídeo lo plasmas bastante bien. Vi una gente bastante abierta. Esperaba que fuese algo un poquito más cerrado y un poquito más protector, digamos, de ese secreto, porque al final no deja de ser un secreto deportivo que hoy en día mueve millones de euros. Porque la UFC está en su culmen en los últimos 30 años. Yo me acuerdo Sí, cuando sí, sí. la seguía mi padre hace Hala, ya ves. 25 años, que aquello era extremísimo, además. Sí, sí, sí. En los Valía, 90. valía todo, codazos, de todo tipo. Bueno, era una lucha diferente. Era pues Sí, más como parecido al combate más real. underground, ¿no? Era como una especie de Sí, club de la lucha retransmitido por televisión y con ciertas normas como para que sí. no, Me para que no recuerda les un poco denunciaran. a lo que quería hacer Jordi Wild Sí, con sí, el tema este de WT. sí, sí, tal Que, cual. que estaba haciendo veladas como semanales, no veladas, pero bueno, combates semanales que subía y tal. Creo que ya no lo sube, por cierto. Ujú. No sé si le habrán dado el toque, porque claro, había algunos combates que eran un poco fuertes. Sangrientos, sí. Sí, y al final, pues las reglas brillaban por su ausencia, a veces. Entonces, que a mí no me parece excesivamente mal siempre y cuando los dos contendientes estén de acuerdo. Pero, claro, para un YouTube family friendly, pues entiendo que no. Y pensaba que precisamente en el Daguestán ibas a tener más problemas para poder acercarte a todo el ámbito de Ujú. las MMAs, porque según tengo yo entendido, y la zona, pues la gente que rodea a Habib, eh, era bastante reticente a que fuesen extranjeros al Daguestán a aprender sus técnicas, su forma de lucha, no sé si también para mantener un poco el aura ese del Daguestán o porque realmente quieren proteger algo que creen que de verdad tiene un valor deportivo y que les puede sacar, que pueden sacarle rentabilidad de alguna Mm. manera propia, de forma, ¿sabes? Un poco Sí, egoísta. a ver, hay de todo, lógicamente. Como ha crecido la popularidad de estos deportes y la fama de Daguestán que comentabas tú, pues entonces sí que se han abierto más gimnasios, o más que se hayan abierto más gimnasios, que también es que la gente se muestra más abierta a recibir extranjeros. Ahora, Mm, si tú respetas siempre, digamos, las tradiciones, bueno, que tampoco es que tengas que respetar cosas, simplemente tienes que ser educado, no te mm, van a obligar a nada. No, a lo mejor te dicen, oye, no vayas en pantalones cortos por la calle, entiéndeme, pero sí. que el resto es gente totalmente normal y abierta y quizá lo que sea más difícil, sí, es ir ya a entrenar a la montaña, porque al fin y al cabo yo estuve en Majachkalá y ya meterte en la montaña Mm, a entrenar y que te acojan y demás, pues tienes que tener buen contacto, pero yo, por ejemplo, si de manera improvisada me hubiera metido en la montaña y de repente, pues digo, oye, me voy a quedar aquí a dormir, es que no hay ni hoteles prácticamente, no hay ya. ni, bueno, casas rurales, entonces
ya vas a llamar la atención. Estamos hablando de pueblos enanos, de donde es esta gente, que se van a entrenar, han entrenado en sitios sin agua corriente muchas veces, o sin agua caliente, perdón, con cortes de luz, en el ambiente rural. Voy a dejar por aquí el vídeo de Víctor, por supuesto. Muchas gracias. Todos sus canales, todas sus redes sociales. Seguidlo, porque además vais a encontrar un contenido de valor en YouTube que, oye, a veces es difícil de encontrar también. Por suerte, yo creo que está mejorando bastante la plataforma y cada vez se ofrece un contenido más de provecho, y hay canales fantásticos que, bueno, están creciendo un montón. El tuyo es uno de ellos, sin duda alguna. Me gustaría hacer mención, lo último, a la buena acogida que ha tenido la charla anterior y la anterior en este podcast. Y sobre todo a la gente que pone en valor precisamente la figura humana de Víctor, que os puedo garantizar, yo que lo conozco un poquito mejor, un poquito desde más cerca, que igual que se muestra en los vídeos, igual que se muestra en las redes sociales, este chico es así. Entonces hay gracias, que ponerlo, Mario, joder, gracias. Hay que ponerlo en valor. Y encantado de estar aquí. Nada, vamos a poner un horizonte de likes después de este speech que pondré música además de motivadora. No, música de amorosa o tal. No sé. No, yo, mira, como ya te dije la anterior vez, no me hacen falta muchos likes. Y como dijimos en el anterior podcast, en la anterior charla, vamos mejorando pasito a pasito y aprendiendo aquí todos juntos. Y es algo que me gusta hacer, entonces, y que tengo interés y no me cuesta nada. Pero si pusiéramos algo, pues no sé, lo que tú digas. 10 likes. Intentaremos seguir una progresión geométrica, como creo que estamos haciendo, y es verdad que el contenido cada vez es un poquito más de calidad. Entonces, hemos llegado a 150 likes, pues lo mínimo es pedir algo más, ¿no? Vamos a pedir 200. Venga. Vamos a venirnos un poco más arriba. Si llegamos a 200, pues Víctor tendrá que pasarse otra vez por aquí para contarnos alguna maravillosa historia. Está hecho. Eso está vale. hecho. Pues Víctor, muchísimas gracias, como siempre, por acercarte por La Verdad Oculta, por este humilde podcast que lo único que intenta humildemente y desde nuestras posibilidades es incentivar la curiosidad, y a través de la historia, de historias curiosas, de personajes o de personas de valor como tú, y pues eso, promover un poco también la cultura y, bueno, que la cultura que además se puede plasmar de diferentes maneras, que no solo son libros, no solo son películas o series, que también hay canales de YouTube valiosísimos y de los que aprendemos mucho como tuyo. Gracias, Víctor, de verdad. Nada, gracias a ti, Mario, y todas las palabras que me has dedicado las suscribo en dirección hacia ti también. Muchas gracias por ser tan comprensivo conmigo, por invitarme, por tenerme aquí, por hacerme más culto en muchas cosas y por iniciar este camino juntos. Vendrán cosas nuevas, os lo garantizo, que tenemos ahí, estamos moviendo cosillas y creo que pueden salir charlas muy interesantes donde ya no solo estemos Víctor y yo, sino que haya mucha más gente y podamos retroalimentarnos en esta especie de locura que se llama La Verdad Oculta. Gracias.